Hola, hoy te voy a hablar sobre un tipo de proceso, qué es y algunos ejemplos. Espero lo disfrutes y aprendas mucho con este video. El procesamiento por lotes, también conocido en inglés como batch processing o simplemente batch, se trata de programas que ejecutan lotes de trabajo de gran volumen, pero similares en cuanto a su necesidad de recursos. Cabe mencionar que este término es originario de la computación. Sin embargo, ¿qué es en términos más simples? En términos más simples, esta necesita una puesta a punto inicial, pero una vez realizada esta puesta, se pueden ejecutar todos los trabajos secuencialmente sin necesidad de interactuar con un usuario. ¿Alguna vez has escuchado a algún conocido quejarse de que ¿para qué va a servir esto en la vida? Pues aquí te traigo 3 sencillos ejemplos. Disfrútalos. ¿Te acuerdas de todos los trabajos que tus maestros de cole te enseñaron, en la que tú llegabas a tu casa y tipeabas? Google, ¿cómo se hace pan con mantequilla? O Google, ¿quién conquistó América? O Google, si me duele muy fuerte mi cabeza, ¿cuánto tiempo de vida me queda? Esta última no, pero ¿a poco no fue muy chistosa? Todos, o bueno, casi todos, han aplicado esta técnica llamada la investigación. Sin embargo, ¿qué es la investigación? Aquí tienes un pequeño resumen para que puedas entenderlo. Nosotros queremos basarnos un poco más en investigación médica y cómo funciona este procesamiento por lotes. El procesamiento por lotes aquí en investigación médica se puede aplicar en química computacional, modelado clínico y dinámica molecular. A continuación te voy a hablar sobre mi carrera. Necesito que te pongas cómodo, ya que este proceso es un poquito complicado, pero te aseguro que lo vas a entender. Empezamos. Este proceso corresponde a la biotecnología de microalgas y vamos a hablar sobre los métodos de cultivo, modos de cultivo o cultivos discontinuos. Esta forma es la forma en la que se inocula y opera un PBR. ¿Cómo funciona este proceso? Para iniciar se llena un recipiente con medio de cultivo, se inocula con una concentración inicial de biomasa y se deja crecer. Una vez que se detiene el crecimiento, se abre el recipiente y se cosecha la biomasa. En la parte de calado van a ver que el cultivo va a pasar por varias fases. Nosotros vamos a tener la gráfica para que lo entiendas. La gráfica es una gráfica de concentración-tiempo y las fases te las voy a explicar en este momento. La primera fase por la que pasa es la fase lag o fase inicial de crecimiento, donde no va a haber casi nada de crecimiento y es lento, por eso es poquito, no sube mucho la curva, como tú lo puedes ver. La exponencial, te da un poco más de velocidad y es la máxima velocidad a la que puede enfrentarse. Venimos con este escenario, ¿qué es? Aquí las condiciones se vuelven tan limitantes y su viscosidad es baja hasta que puede llegar a ser casi nula. Por eso tú puedes ver esa rayita que no se mueve, es casi que no tiene movimiento. Y la última fase, tú ves que se va a bajar. Esta fase tiene un nombre de declive o muerte celular. Este proceso de cultivo discontinuo pasa por un proceso más chiquito que se llama el proceso de balance de materia. Las fórmulas no te voy a explicar muy bien porque aún no conozco sobre ellas, pero te voy a dar un poco más de información sobre los dos tipos. Para iniciar, debajo de balance de materia, debajo de la palabra, vas a ver que hay una fórmula. Esa es la fórmula general de los balances. Y esta fórmula general nosotros podemos clasificarlas en dos, en diferencial y en integrado. Y cada una tiene su propio concepto y en la parte de abajo van a encontrar las fórmulas de cada una de ellas, cómo quedaría la ecuación balanceada. Cuando concluyes la segunda fase, tú vas a obtener dos resultados que eso te van a dar sobre tiempo. El primer gráfico es el gráfico concentración versus tiempo y el segundo gráfico es productividad. Repito, no me voy a centrar mucho en hablar sobre ellos ya que no conozco muy bien sobre el tema. Por último, pero no menos importante, te voy a hablar sobre la industrialización. Hemos elegido el ejemplo de la producción de papas.
Aquí, ¿cómo funciona el proceso de producción por papas? El proceso de lotes en producción de papas, porque puede haber el proceso continuo y el proceso por lotes. El proceso por lotes es un conjunto limitado de ingredientes crudos y en su maquinita los va a desplazar por la línea de producción hasta el paso final. El próximo lote de productos no puede ingresar en el siguiente paso de la línea de producción hasta que el lote anterior haya pasado el primer paso. Es decir, que todos son equipos que funcionan de una manera en la que si no acaba el primer proceso, no va a empezar el segundo proceso y no va a poder producir más o un volumen mayor. El equipo, como tal, el que te acabo de hablar, suele costar mucho menos que el que se utiliza en el funcionamiento continuo y los operadores suelen tener un control más específico sobre calidad y trazabilidad en función del tipo de producto que se produzca. La operación permite una escala y un rendimiento casi infinitos, además de requerir menos tiempo de procesamiento. Es por eso que este proceso es muy afín con los productores que recién van a empezar con su proyecto, su producción o van a empezar en la industria. Y aparte de todo, él va a tener que juzgar el tamaño de su operación para ver si elige un proceso por lotes o un proceso por continuo, que es el continuo va a tener una mayor producción y un mayor volumen. A continuación, aquí te puedo mostrar las referencias de donde saqué toda mi información. Muchas gracias por haber prestado atención a mi trabajo. Espero te hayas informado un poco más y hayas conocido sobre el proceso que me tocó a mí, que es el proceso por lotes. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirme.